Rita Navarro es concejala por Nueva Canarias del Ayuntamiento de Santa Lucía y ostenta las áreas de educación, acción social, escuelas infantiles y vivienda. Es su primer mandato como edil tras militar en diversas actividades solidarias con las que continúa, al tiempo que es amante del cine y de la lectura. Es nuestra invitada de hoy. Rita Navarro, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Por acceder a esta conversación. Un primer mandato en el Ayuntamiento de Santa Lucía dentro de lo que es el grupo de gobierno, de una persona inquieta en lo educativo, inquieta en lo cultural, inquieta en lo solidario, sobre todo por la trayectoria previa a la política, ¿no? Trayectoria que también continúa. ¿No era de extrañar que Rita Navarro acabase en política? ¿O sí? No era de extrañar. La verdad es que también en lo personal uno tiene distintas expectativas y embarcarnos también en lo político es ayudar al municipio, devolverle lo bueno que te ha dado, y por eso quizás era uno de los campos por los que, tanto por mi forma de ser y mi forma de entender la vida, pues por los que iba a pasar. Es bueno, creo yo, es positivo, y además ofrecer esta imagen a la opinión pública, que no existe línea divisoria entre lo que es la ciudadanía y lo que puede ser en un momento determinado una corporación, un ayuntamiento. Estamos hablando del Ayuntamiento de Santa Lucía, personas inquietas que quieren cambiar las cosas y que de repente acceden a la política de una forma mucho más fluida de lo que la opinión pública a veces piensa, que hay una muralla infranqueable, ¿no? que es un coto cerrado, ¿no? Antes que política soy vecina, soy hija, soy esposa, soy profesional y tengo pues los mismos problemas que pueden tener muchos vecinos y vecinas, y después efectivamente te decides dar este paso al mundo de la política, pero sobre todo la política de lo local es estar muy cerca de los problemas y de las soluciones para los vecinos y vecinas, que al fin y al cabo son tus problemas y también son tus soluciones. Claro. Echando la vista atrás, porque está terminando un mandato, pretendemos hacer un balance muy resumido si acaso, porque un mandato no se puede resumir en 20 minutos, ¿no? Pero para una persona inquieta, solidaria en diferentes causas, solidaria y también con un afán de cambiar las cosas en materia educativa, ya que estamos hablando con una profesora, con una técnica en educación. Después, cuando se llega a la política, se sigue teniendo esa percepción de se pueden cambiar las cosas, y más en los tiempos que corren. Sí, hay que tener siempre un talante optimista e ilusionado para todo en la vida, pero sobre todo si estás en este ámbito. Somos capaces de cambiar las cosas entre todos y todas. Haciendo pequeñas cosas sumamos para cambiar las grandes. Desde este ámbito también se puede hacer, y sobre todo en la educación, como bien decía, desde el municipio de Santa Lucía, el grupo de gobierno de Nueva Canarias, siempre hemos tenido claro que todos esos cambios los tenemos que hacer de la mano de la participación de los vecinos y vecinas y también de la comunidad educativa. Desde la Concejalía de Educación y desde el Ayuntamiento, la educación es un eje transversal en absolutamente todas las políticas que realizamos, de cultura, de empleo, de solidaridad, de participación. Y la gran mayoría de actividades que realizamos las hacemos de la mano de los centros educativos, de la Federación de AMPAs Fanuesca, de todos los padres y madres asociados en las AMPAs, en las asociaciones de vecinos, en los colectivos culturales, deportivos, siempre sumando para poder llevar a cabo lo que tú comentabas, ese cambio, y mejorar entre todos y todas la educación pública de calidad en Santa Lucía y por ende en Canarias. Muestras escolares, un sinfín de actividades relativas en materia de educación, lo cual significa que hay un ayuntamiento y una responsable inquieta en esta materia. Todo esto no choca, si acaso, ese esfuerzo que se realiza con un criterio, no choca con un sistema educativo, el actual, por ejemplo, con un sinfín de sistemas educativos que van cambiando de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba. ¿No ven ustedes dificultades en ello? Hay dificultades, pero también hay aciertos. A mí siempre me gusta recalcar que la educación que tenemos es una educación buena. En Santa Lucía hoy por hoy hay alrededor de 14.000 escolares
que se educan con unos excelentes profesionales y en un excelente entorno como es el del municipio de Santa Lucía. No nos cabe la menor duda. Pero que desgraciadamente estamos sufriendo los recortes del gobierno central y del gobierno de Canarias, sobre todo en materia educativa. Tenemos menos profesorado, tenemos una obsoleta y muy mala infraestructura educativa, no tenemos ciclos formativos ni plazas para todos los alumnos y las alumnas que los solicitan. Solo este curso se han quedado fuera de los ciclos formativos en Santa Lucía 400 chicos y chicas. Entonces todo ese es el trabajo que tenemos que hacer, reivindicar una educación pública de calidad, reivindicar la infraestructura que nos hace falta, ese nuevo centro de adultos en Santa Lucía, ese nuevo CEIP Tamarán, porque el que existe, que se empezó a construir en los años 50 del siglo pasado, tiene que construirse nuevo, un centro integrado de formación profesional para el municipio, pero además más profesorado, también especialistas para atender a la diversidad y realmente tener una educación inclusiva y también equitativa, y todo eso es el trabajo que tenemos que hacer, el de la reivindicación y, cómo no, también el de la red, el de ese tejido de profesionales de la educación y también de familias y vecinos y vecinas que entendemos que la educación tiene que estar día a día en la agenda social del municipio, porque además es, como decía, la base del desarrollo de Santa Lucía. Y por eso realizamos actividades como la muestra de educación, que organizamos con los centros educativos, las familias, y donde pues nos visitan... Sí, todos involucrados. Todos y todas. Nos visitan 22 especialidades de la Universidad de Las Palmas. Están todos los centros educativos de secundaria del municipio ese día informando y formando con talleres sobre los proyectos educativos y los bachilleratos y ciclos formativos que hay en el municipio, porque para nosotros lo más importante es que el alumnado, que nuestros jóvenes sigan formándose, que sigan en la educación, y para eso lo mejor pues llevarlos de la mano a un espacio donde pueden ver y donde pueden despertar esas vocaciones formativas. Hay un fenómeno que se produce en Santa Lucía, también en otros muchos sitios, pero es para sentirse orgulloso. La ciudadanía, de la mano de la institución, de su primera institución, que es el ayuntamiento, en la reivindicación de muchos aspectos, como ha podido ser la reapertura del centro de salud, como reivindicar otro tipo de cuestiones a lo largo del tiempo de una comarca, por ejemplo, que ya cumple 25 años, se ha avanzado radicalmente. Pero ¿dónde choca cuando va ayuntamiento y ciudadanía reivindicando todo eso, por ejemplo, en materia educativa, centros educativos obsoletos de la década de los 50 del siglo pasado? ¿Dónde choca todo eso? ¿Qué se siente? ¿Impotencia? ¿Esperanza en que alguna vez cambien las cosas y que se reconozca el trabajo de base de la ciudadanía y de los ayuntamientos, en este caso de Santa Lucía? ¿Dónde choca todo esto? ¿Dónde queda? Choca contra aquellos que se entretienen en hacer recortes y que no entienden que la educación es una inversión real y legítima de la ciudadanía. Choca contra el gobierno de Canarias y choca también contra el gobierno central, que, como bien decías tú antes, pues se dedican a promulgar leyes que precisamente lo que hacen es inferir en un retroceso de la educación. Pero a la par tenemos una gran riqueza, y es esa participación ciudadana que hace que no olvidemos esas reivindicaciones y que, sin duda, siempre esperanzados, siempre ilusionados, vamos a hacer que eso cambie. Lo hicimos a partir del año 79 con el primer gobierno democrático, cuando pedíamos el agua, también cuando pedíamos las carreteras y esos centros educativos que todavía no había ni en Santa Lucía, ni en Agüimes, ni en Ingenio. Y desde esos años hasta entonces hemos contado con una ciudadanía muy crítica y muy concienciada, y que además sabe pedir lo que necesita. Como ejemplo, pues todas las concentraciones, todas las reivindicaciones, todas las acciones que se han realizado desde los colectivos vecinales, desde los colectivos sociales, junto con la ciudadanía de Santa Lucía, pues para pedir ese centro de salud de vecindario y que se abra de una vez. Y esto lo hemos estado viviendo estos últimos años, porque necesitamos ese centro de salud todos los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Bueno, empato casi en materia educativa con otros aspectos que son importantes como ciudadanos, como calidad de ciudadanos. Hablábamos del sistema educativo que elimina la educación por la ciudadanía, donde se transmite una serie de valores como, por ejemplo, la solidaridad.
Sin embargo, vemos una realidad completamente diferente en Santa Lucía, donde la solidaridad está a flor de piel, en tiempos difíciles y en tiempos no difíciles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. En Santa Lucía la solidaridad siempre ha sido una seña de identidad del municipio. Pues no en vano no solo contamos con muchos colectivos solidarios, sino que también contamos con quizás uno de los mejores ejemplos de cómo materializamos esa solidaridad a través del encuentro del SPAL, que además este año cumple 25 años, que es el encuentro solidario con los pueblos de África y América Latina. Esa solidaridad además está muy imbrincada en lo que comentaba antes, en una ciudadanía muy crítica y que es capaz de solidarizarse no solo con las cuestiones de humanidad dentro del municipio y en Canarias, sino sobre todo fuera, donde sufren más, donde hay guerras, donde no hay derechos humanos, donde nosotros reivindicamos que debe haberlos. Y en eso Santa Lucía pues tiene una trayectoria muy, muy amplia y podemos decir con orgullo que la solidaridad es un tema, como comentaba antes, ¿no? La educación es uno de los ejes, no solo del grupo de gobierno, sino del propio municipio, la solidaridad también, y hacemos un esfuerzo muy, muy grande para que esa solidaridad empiece desde los más pequeños, y por eso tenemos muchos programas educativos y realizamos muchas actividades como el Día de la Paz, donde podemos reunir a más de 4.000 alumnos y alumnas en una actividad por la paz, y donde concienciamos y nos ayudamos todos a concienciarnos con lo importante que es la paz, una paz que empieza por uno mismo y que luego trasladamos a todos los demás. Y al mismo nivel podemos poner la cultura. Santa Lucía, la comarca del sureste, creo que imprimen en su propio carácter pues todas las necesidades, todas las dificultades, un carácter de superación constantemente, ¿no? Santa Lucía tiene una oferta cultural tremenda, una oferta cultural que no empieza ahora, empieza desde hace mucho tiempo. Los pequeños también han sido imbuidos hacia la cultura, hay grandes acontecimientos culturales. Basta repasar la programación de diferentes actos, pues por ejemplo ahora en la avenida de Canarias remodelada, como en el Teatro Víctor Jara, como en propias inquietudes en las asociaciones de vecinos. La cultura está a flor de piel, sin embargo la cultura está devaluada a nivel nacional, con las políticas a nivel nacional. Sube el IVA, es una cuestión de lujo, ahora vuelve otra vez a bajar, pero parece que no tenemos claro qué modelo a seguir. Cuando hablamos de un gran pueblo, que puede ser un país o una región, pero la cultura sobrevive y viene arraigada en la comarca del sureste y en Santa Lucía. Efectivamente. ¿Por qué es tan importante para nosotros la educación y por qué es tan importante la cultura? Nosotros entendemos que la cultura nos ayuda a tener capacidad crítica, también capacidad de análisis, nos ayuda también a ser más maduros y maduras y poder pues, atender de otra manera todos los retos que se nos van dando en la vida. Por eso desde hace muchos años apostamos no solo por tener actividades culturales, sino también por crear infraestructuras culturales. Bien lo decías tú, contamos con el Teatro Víctor Jara, pero además contamos con muchísimos espacios para exposiciones que nos enorgullece decir que las tenemos siempre repletas con muchas de los propios productos artísticos que hacen los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Museos, etcétera, etcétera, que se han puesto en valor. Porque además nosotros contamos no solo con una escuela de música o con una escuela de danza municipal, sino también con una escuela de dibujo, una escuela artística, la Escuela Luján Pérez, y es un orgullo poder ver las exposiciones de estos alumnos y alumnas que llevan pues más de 30 años formándose, porque también este año festejamos los 30 años del Ateneo Municipal, que precisamente es ese germen cultural que además nace de la participación ciudadana de muchas personas que decidieron que debía haber un espacio tal para poder reivindicar la cultura. Hacemos una comparativa, hace 4 años, ahora. Rita Navarro está más motivada ahora, lo estaba al comienzo, evidentemente, porque entra con ilusión, eso ya lo abordamos al comienzo de la entrevista, pero 4 años, ¿qué hacen? Estos 4 años en particular, desgastar, motivar aún más. ¿Cómo se llega al final del mandato? Estos 4 años, sobre todo, han sido 4 años de aprendizaje, de un aprendizaje brutal.
de verdad, brutal. Para mí quizás una de las cosas más importantes es ver cada uno de los acontecimientos, de las preguntas, de las reuniones con vecinos y vecinas, incluso de temas particulares y personales de mi vida, con mucha tranquilidad, con mucho sentido común y escuchando muchísimo. Para mí uno de los mejores momentos que puedo tener como concejala es los días que tengo atención a vecinos o las horas que me dejo para salir, reunirme en los centros educativos, escuchar a la gente de Cáritas, reunirme con los curas, con los colectivos sociales. Eso es lo más importante, la escucha activa, y es lo que más me ha enseñado en estos 4 años. Ajá, la escucha activa. Hay un dicho que quien mucho habla, poco escucha, ¿no? Algo que puede ser común para otros estratos, a lo mejor, digo, de la política. ¿Y el peor momento? El peor momento es cuando te das cuenta de que hay no solo estos recortes que te afectan directamente, sino una especie de plan predeterminado para acabar con el municipalismo. Muchas veces he reflexionado sobre todas estas leyes que ha aprobado el PP y que se establecen en un plan por el que tenemos menos derechos laborales, un plan a través del que nos quedamos con menos derechos sociales, un plan que hace que la educación vaya hacia atrás y tengamos menos derechos y menos facilidades para el acceso educativo. Eso es quizás lo más difícil. Es muy difícil explicarlo y es muy difícil además entender que alguien, que otro partido sea capaz de acabar con el estado de bienestar que hemos construido durante años. Eso es quizás lo más difícil, pero por lo demás, como decía antes, siempre no es poco, ¿no? Que no es poco. Hay que tener siempre un talante ilusionante para seguir adelante. Fíjate que cuando hablamos de recortes que establecen leyes y que además dan directamente hacia los ciudadanos y ciudadanas y también hacia los trabajadores y trabajadoras con los que llevas pues años empeñándote en cambiar esto. Entonces eso es quizás de las cosas más difíciles. De asumir, ¿no? ¿Estamos en una época realmente de cambio? ¿Estamos realmente en una época en que los ciudadanos empiezan a percibir o a querer percibir la política como otra cosa? Yo no creo que estemos en una época de cambio, sino que estamos continuamente cambiando. Creo que el cambio, la velocidad ya es una característica de nuestra sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser capaces de darnos cuenta de esos cambios tan vertiginosos y adaptarnos día a día. Ser capaces de tener una mente muy abierta y un cuerpo también receptivo para poder encauzar esos cambios y día a día ser capaces de saber en qué momento estamos. ¿Cuál es el secreto para seguir manteniendo una filosofía, una política? Es obvio que Silverio Matos dejó su impronta, al igual que anteriormente otros alcaldes como Camilo Sánchez, Carmelo Ramírez, etcétera. Bueno, ha habido un cambio en este mandato. ¿Se ha asumido con normalidad el relevo, entiendo, ¿no? En este caso con Dunia González, ¿no? Totalmente, con total normalidad, y como bien decías, son unos liderazgos muy fuertes y además desde la líder, en este caso nuestra alcaldesa Dunia González, hasta los concejales, las bases de nuestro proyecto, de nuestro partido, de nuestra familia de Nueva Canarias, tenemos muy claro cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestras fuerzas y dónde tenemos que trabajar, y en ese sentido es muy fácil porque todos tenemos claro que las bases de nuestro proyecto y de nuestro trabajo diario es la igualdad, pero también es la participación y la educación y el desarrollo del municipio, la solidaridad, y eso lo llevamos siempre como bandera y nos es muy fácil en la metodología diaria de trabajo, de relaciones, porque lo tenemos muy claro. El equipo es nuestro gran colchón, nuestros compañeros y compañeras, también nuestro sistema de trabajo, porque nos organizamos no solo para las actividades, sino también nos organizamos en área para desarrollar los proyectos y hacerlo de manera muy coordinada, pero sobre todo el colchón, el apoyo del equipo, de todos mis compañeros, concejales y concejalas, que son todos un ejemplo de trabajo y de tesón para el municipio de Santa Lucía. Rita, muchísimas gracias. Sabemos que es muy complicado hacer un balance de gestión, pero sí al menos dejar la impronta como concejala de Santa Lucía en las materias especialmente responsables de lo que hemos hablado, y diría yo que responsable del futuro de muchos ciudadanos que depositan su confianza,
la administración de sus intereses en sus políticos más cercanos, que son los concejales. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y no vamos a defraudar a nadie, vamos a seguir pues muy serios con esta política que hemos hecho durante años.